Diego, Ay, sí. Ahora sí se activó la grabación. Bueno, y el objetivo de esta clase, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar revisando hoy día, es poder retomar, ¿no es cierto?, recordar, repasar, o para aquellos a lo mejor que todavía no lo ven, aprender conceptos fundamentales del metabolismo lipídico. Porque sin eso, la verdad, es difícil como construir más conocimiento. Es importante tener como esto claro. Y de hecho, yo quise incluir esta lámina de una fotografía panorámica. ¿A ustedes les gusta tomar fotografías panorámicas? Ahora que todos nos creemos fotógrafos, ¿no es cierto? Con nuestro celular, una cámara mejor, una cámara tan buena, pero igual a todos nos gusta tomar fotografía, y yo creo que la función de fotografías panorámicas es súper buena, porque a veces uno, no sé, yo soy amante de la naturaleza, me encanta fotografiar paisaje, y a veces el paisaje o la foto que uno toma no le hace juicio a lo hermoso que uno ve con sus ojos, ¿no es cierto? Sin embargo, las fotografías panorámicas como que amplían la visión y nos permiten tener un recuerdo mucho más lindo de aquello que en algún momento visitamos o aquello que en algún momento vimos. Entonces, la verdad es que yo quisiera que esta clase pudiese ser algo así como una visión panorámica del metabolismo lipídico. Porque cuando uno aprende de lípidos, en primera instancia, sobre todo en las primeras bioquímicas, la bioquímica general, a uno se lo enseñan como todo parcelado. Te enseñan metabolismo de colesterol, beta-oxidación de ácidos grasos, lipoproteína. Pero la verdad es que el metabolismo lipídico es una cuestión muy integrada, ¿ya? En donde todo está muy relacionado. Entonces, el gran desafío del metabolismo lipídico es precisamente aprender a visualizarlo así, como un panorama completo en donde están todos sus protagonistas, y lo mejor de todo es que uno lo puede entender para poder también evaluar una dislipidemia, ¿ya? Y entender qué es lo que está pasando en un paciente cuando tiene trastornos del metabolismo lipídico. Así que ese es el objetivo. Ojalá que lo pueda cumplir para que ustedes puedan tener esta visión panorámica más clara o más completa. Y vamos a partir hablando de los lípidos. A todos nos gustan los lípidos. Bueno, no sé, a la gran mayoría. Por lo menos cada vez que yo hago esta pregunta, todos confirman, ¿no es cierto? Los lípidos son sabrosos. La verdad es que son un componente de los alimentos que hacen que sean realmente apetecibles. Yo les voy a ir mostrando unas fotitos y ustedes, ¿no es cierto?, quizás a esta hora van a sufrir si es que no han tomado oncecita o no han cenado, pero ¿a quién no le gusta comerse un pancito con mantequilla? ¿No es cierto? Así como la previa del asado, cuando uno va a comer por ahí, o simplemente, ¿no es cierto?, cuando uno está en la casa, tostar un pancito, echarle mantequilla, que se derrita, fabuloso. No sé, vayan confirmándome en el chat si es que les apetece igual que a mí. O por ejemplo, un asadito rico, miren este trocito de carne, cuando se corta así con el cuchillo, díganme si no es apetecible un trozo de carne, y un trozo de carne que sea grasosita, por ejemplo, un lomo vetado más rico que un trozo de pollo, ¿no? O un plato de papas fritas. Yo creo que es un clásico, ¿no es cierto?, disfrutar de unas ricas papas fritas, o ya de a lo mejor un alimento mucho más elaborado, como es una hamburguesa o un rico sándwich, ¿no es cierto? Todo eso es rico y es sabroso precisamente porque contiene lípidos, ¿ya? Eso es lo que hace tan atractivo estos alimentos, así como en otro contexto, por ejemplo, no sé, una torta igual es rica porque tiene azúcar. Los lípidos y los carbohidratos son algo que enriquece, ¿no es cierto?, la alimentación, pero son un arma de doble filo. Porque si nos excedemos en su consumo o tenemos algún problema, ¿no es cierto?, para metabolizarlos en nuestro organismo, ya se transforman en enemigos. ¿Sí o no? ¿Les gusta lo que ven? ¿O los hace sufrir? Sí, alguien ahí me dice que no come carne, pero unas tóxicas papas fritas me encantan. Sí. Bien, estos lípidos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la capacidad de incorporarlos a través de la dieta, y como son lípidos necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo, porque recuerden ustedes que todas las membranas celulares están hechas de fosfolípidos, ¿no es cierto?
y de colesterol. Por lo tanto, nuestro cuerpo necesita lípidos. Entonces, tenemos una forma como de abastecernos de lípidos a través de la alimentación, pero nuestras células también tienen toda una maquinaria muy especializada para sintetizarlos. ¿Ok? Ahora bien, los lípidos tienen una característica muy especial, y es que son insolubles en un medio acuoso. ¿No es cierto? Todo eso lo hemos podido constatar desde que somos niños. No se puede mezclar agua con aceite. Y eso es porque los lípidos, ¿no es cierto?, tienen un componente apolar súper importante que los hace insolubles. Y nuestro cuerpo básicamente es un medio acuoso. La sangre es un medio acuoso. Por lo tanto, la única forma de que en nuestro organismo los lípidos sean transportados y sean conducidos hacia los tejidos es a través de estructuras macromoleculares muy especializadas que se denominan lipoproteínas, y que son eso, son un vehículo de transporte para que los lípidos puedan viajar a través de la circulación sanguínea y llegar a los tejidos. Ya aquí vemos una fotografía un poco tridimensional, ¿no es cierto?, de una lipoproteína, partículas que son esféricas y que se caracterizan porque en el núcleo, ya en el núcleo de ellas es donde se transportan los lípidos como el colesterol y los triglicéridos. Toda la envoltura de una lipoproteína son los fosfolípidos. Recuerden ustedes que los fosfolípidos tienen una porción hidrofílica, que es la que queda como expuesta hacia la superficie, y una porción hidrofóbica, que son como las colitas, ¿no es cierto?, de estos fosfolípidos que quedan hacia adentro. Pero en sí, los fosfolípidos son claves para conformar las lipoproteínas, porque son toda la estructura externa, para que en el interior se guarden perfectamente el colesterol y los triglicéridos. Pero si ustedes lo analizan, esta estructura no se llama lipomolécula, ¿no es cierto?, sino que se llama lipoproteína, porque es una estructura que conjuga lípidos y conjuga proteínas. Todas las lipoproteínas tienen en su estructura, inmersas en ella, proteínas que se denominan apolipoproteínas y que cumplen funciones fundamentales para que esta lipoproteína pueda ser transportada y pueda ser recepcionada por diferentes tejidos, e incluso para que estas lipoproteínas puedan interactuar con otras mientras viajan a través de la circulación, ¿ya? Entonces, debido a su naturaleza insoluble, los lípidos requieren este mecanismo de transporte. Ahora hay diferentes tipos de lipoproteínas que se diferencian entre ellas por su tamaño, por su densidad, por su composición en cuanto a lípidos, por su composición en cuanto a proteínas. Y aquí, en este mapa, se muestra la relación entre el diámetro de las partículas y su densidad en relación a las diferentes lipoproteínas que existen en nuestro organismo. Las más grandes son los kilomicrones, ¿ya? Los kilomicrones son las partículas de mayor tamaño, pero son las menos densas. Luego le siguen las lipoproteínas de muy baja densidad, o VLDL, una partícula que tiene un tamaño intermedio entre las lipoproteínas de muy baja densidad y las lipoproteínas de baja densidad, o LDL, que son las IDL, por eso se llaman lipoproteínas de densidad intermedia. Y la partícula más chiquitita, pero más densa, HDL, ya lipoproteína de alta densidad. Como sabrán, nosotros generalmente mencionamos a las lipoproteínas por estas siglas. Hablamos de HDL, LDL, VLDL, porque son las siglas, ¿no es cierto?, que reflejan el nombre en inglés de acuerdo a su densidad. Importante acerca de estas lipoproteínas es que cada una tiene un rol protagónico fundamental dentro del metabolismo lipídico. Todas ellas tienen un momento en el que participan y están asociadas a un mayor o menor transporte de algunos lípidos. Hay algunas de ellas que son más especializadas en el transporte de triglicéridos, otras son más especializadas en el transporte de colesterol. Algunas de ellas tienen muy poquitas proteínas, como el kilomicrón, otras, casi el 60% de su estructura es proteína, como las HDL.
¿Ya? Vamos a hablar un poquito más de estas lipoproteínas, pero antes quisiera ya comenzar con esta visión panorámica que yo les dije que quería darles hoy día, y es entender cómo funciona el metabolismo lipídico. Ya yo me imagino que esto ustedes igual en su momento lo habrán aprendido así, pero como para poder ordenar u organizar todo lo que ocurre en el metabolismo, todo este movimiento y toda esta participación de lipoproteínas y los órganos asociados, es que para mí la manera más fácil de entenderlo es clasificando al metabolismo en tres fases. El metabolismo exógeno, en donde la lipoproteína protagonista va a ser el kilomicrón. El metabolismo endógeno, en donde las lipoproteínas protagonistas, la VLDL, que se va degradando y transformando en IDL y LDL. Y la tercera fase, que sería el transporte reverso de colesterol, en donde ahí la protagonista es la HDL. Aquí, en estas fases, ya podemos visualizar cómo cada lipoproteína tiene su momento, tiene su misión, su función especial dentro del metabolismo lipídico. Pero ¿a qué le llamamos metabolismo exógeno? Le llamamos así a la primera fase del metabolismo, que involucra la incorporación de los lípidos desde la dieta, por eso es que aquí aparece el intestino, ¿ya? Desde que nosotros consumimos lípidos, llegan al intestino, ahí se forman los kilomicrones. Estos kilomicrones tienen un recorrido en la linfa primero, después pasan a la circulación sanguínea, se van transformando durante su recorrido por la circulación plasmática hasta que llegan al hígado a entregar el contenido lipídico que transportaban. Esta primera fase, entonces, es lo que nosotros conocemos como metabolismo exógeno. Lo asociamos a la incorporación y transporte de lípidos desde la dieta. Después, el hígado, que es uno de los órganos más importantes en cuanto a metabolismo lipídico, proteico, glucídico, etc. Con todos los lípidos, ¿no es cierto?, que le llegan, sintetiza otra nueva lipoproteína, que es la VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad. Y esta lipoproteína tiene la particularidad que se va también degradando en la circulación. Esta VLDL va a sufrir un catabolismo mientras viaja a través de la sangre, y en ese catabolismo va a ir perdiendo lípido, va a ir perdiendo proteínas, y se va a ir transformando en lipoproteínas de densidad intermedia, como las IDL, y otra proporción importante se va a transformar en LDL, que es una lipoproteína que queda muy enriquecida en colesterol y cuya misión es precisamente entregarle ese colesterol a los tejidos. Esto es lo que nosotros conocemos como metabolismo endógeno. ¿Ya? Entonces aquí vemos que los protagonistas son VLDL, IDL, LDL. Y la tercera fase del metabolismo es aquella que permite lograr el equilibrio entre el colesterol que tiene que estar en el organismo y el que tiene que ser excretado, ¿ya? Porque ya todos sabemos que niveles elevados de colesterol comienzan a ser perjudiciales para la salud. Entonces el mecanismo para poder excretar ese exceso de colesterol es a través de las HDL. Estas lipoproteínas son las encargadas de recoger este colesterol que está en exceso y de llevarlo al hígado para que el hígado lo pueda eliminar a través de la bilis. ¿Ya? Y de esta manera, muy general y muy panorámica, ¿no es cierto?, podemos entender cómo se integran todas estas fases del metabolismo lipídico. Por supuesto que cada una de ellas tiene sus matices, sus aspectos moleculares, ¿no es cierto? Hay muchos más detalles, pero lo primero que todos nosotros tenemos que tener claro para poder entender es este panorama, ¿ya? ¿Dónde va a actuar el kilomicrón, ¿no es cierto? ¿En qué momento, ¿no es cierto?, aparece la LDL? ¿En qué momento, ¿no es cierto?, participa la HDL? Eso lo tenemos que tener claro. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Van recordando? ¿Les hace sentido? ¿Van repasando? ¿Conocían esto? Es como lo básico. Bien, vamos a ir profundizando.
Vamos a caracterizar las lipoproteínas, porque de acuerdo a lo que yo les mostré anteriormente, ellas son las protagonistas, ¿no es cierto? Entonces, para que puedan cumplir sus roles dentro de cada fase metabólica, esta función está estrictamente regulada o condicionada por su estructura. ¿Ya? Ya habíamos hecho una pequeña diferenciación entre las lipoproteínas, entendiendo que los kilomicrones, ¿no es cierto?, son las partículas más grandes, pero menos densas. Aquí ustedes pueden ir comparando en esta lámina el tamaño de cada una de las lipoproteínas respecto a su densidad. Es una relación inversa, ¿no es cierto? A mayor tamaño, menor densidad. Es lo que podemos ver aquí también respecto a la HDL, ¿no es cierto? La lipoproteína de mayor densidad. Ahora, dijimos que estas son lipoproteínas. Tienen una composición lipídica, pero también tienen una composición proteica. Y quiero que concentren su atención en esta parte de la gráfica, acá donde está como este gráfico de tortas con colores, en donde los triglicéridos están representados con este color como verde agua, o verde menta, le podríamos decir, lo que sabemos más de colores. Un verde malaquita, no, un verde más oscuro, ¿no es cierto?, para el colesterol, un tono un poquito más liláceo para los fosfolípidos, un azul un poquito más oscuro para el colesterol y ya el azul más intenso, azul marino para las proteínas. Ya todos estos colores, si ustedes los analizan acá en estos gráficos de torta, les va a permitir darse cuenta como la proporción o la composición lipídica de cada una de estas lipoproteínas. Y fíjense que las que, perdón, me adelanté aquí un poquito. Fíjense que las que más triglicéridos contienen y transportan son los kilomicrones y las VLDL. ¿Se fijan? Aquí está la mayor predominancia de este color verdecito. Los kilomicrones y las VLDL son especialistas en el transporte de triglicéridos. Por eso es que cuando hablamos de dislipidemias como las hipertrigliceridemias, pensamos en errores o defectos en el metabolismo de estas lipoproteínas. Eso es lo que ustedes tienen que ir asociando, ¿ya? Hipertrigliceridemia, usted piensa, algo está pasando con los kilomicrones, algo está pasando con las VLDL, ¿ya? Ahora, fíjese las IDL. Las IDL, la verdad es que no tienen un mayor predominio de colesterol o triglicéridos, tienen más o menos la misma proporción, casi 50% de triglicéridos y el otro 50% de colesterol, y eso hace que, por ejemplo, cuando hayan defectos en las IDL, generalmente se produzcan dislipidemias mixtas, es decir, aquellas dislipidemias que cursan tanto con colesterol elevado como con triglicéridos elevados. ¿Ya? Una de las razones. Y las LDL aquí cambia rotundamente la proporción de los lípidos y vemos que el lípido predominante en las LDL es el colesterol. Por eso es que cuando hay hipercolesterolemia hay un aumento en la concentración del colesterol de las LDL, porque hay un mayor predominio de estas lipoproteínas. Ellas son las principales responsables de los cuadros de hipercolesterolemia. Y la HDL, que es la partícula más chiquitita y más densa, es bien distinta a todas las otras. Porque la cantidad de lípido que contiene una HDL es una proporción menor en comparación a sus proteínas. Yo delante les dije, ¿no es cierto?, más del 50% de la HDL es proteína. Y no solamente tiene proteínas vinculadas al metabolismo lipídico, sino que la HDL yo la encuentro la mejora, yo soy fans de las HDL, como le diríamos hoy en día, HDL lovers, ¿ya? ¿Por qué? Porque las HDL tienen un montón de otras proteínas que ejercen funciones, por ejemplo, antiinflamatorias, de protección endotelial, ¿ya? Por ejemplo, las HDL tienen proteínas que son capaces de ayudar a la estabilización de las placas de ateroma en aquellos pacientes que las tienen. Entonces las HDL no solamente aportan al metabolismo lipídico, sino que también aportan a otras funciones del sistema cardiovascular. Y eso, insisto, que se debe a que tienen muchas proteínas. Ahora, si nos concentramos solo en las apolipoproteínas,
aquí vamos a rescatar que hay algunas que también son predominantes en cada una de ellas, que son las que destacan, ¿ya? Por ejemplo, el kilomicrón tiene muchas proteínas, ¿ya? Cuando recién se forma el kilomicrón tiene hartas apoproteínas, pero el kilomicrón tiene una apolipoproteína que nadie más la tiene. Nadie más, es exclusiva de él y lo hace especial, y es la ApoB48. La ApoB48, si ustedes analizan esta tabla, no está presente en ninguna otra lipoproteína. En cambio, la ApoB100 es parte de las VLDL, de las IDL, de las LDL. ¿Por qué? Porque las IDL y las LDL provienen del catabolismo de las VLDL. Entonces, esta ApoB100 que ellas tienen es como una herencia, ¿ya? Es una apolipoproteína que las VLDL les fue heredando a medida que se fue transformando, ¿ya? Y la única lipoproteína que no tiene ApoB es la HDL. Sí, ella es muy especial. Ella tiene ApoA, ¿ya? Y la ApoA1 es su principal apolipoproteína y tiene que ver mucho también con las funciones que ella realiza en su metabolismo. ¿Ok? Entonces, este cuadro nos ayuda a entender las principales diferencias tanto de estructura como de composición de las lipoproteínas. Todo eso, por supuesto, en relación a la función que cumplen, ya sea en el metabolismo exógeno, endógeno o en el transporte reverso. Vamos a detallar algunas cositas más. Escucha, me quedó como mal esta lámina, se me echó a perder la animación. A ver, déjenme salir un poquito, la arreglo, no me demoro nada. Ustedes aquí van a ver lo que yo voy a hacer. A ver si puedo trabajar aquí o no. Parece que no, parece que tengo que salir. Ya, esperen un minutito. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se van recordando de las lipoproteínas? ¿Las tenían así como identificadas o no? Todo bien. Nadie me dice si lo había olvidado o no lo había olvidado. A ver si me quedó bien ahí. Estoy proyectando de nuevo, ¿no? Confírmenme. Me pregunta aquí en el chat si hay riesgos asociados a niveles elevados de HL. Bueno, la verdad es que como todo parámetro hay un rango establecido. Siempre se dice que lo mejor es tener HL alta, pero la HL igual tiene que estar en ciertos rangos porque cuando está muy elevada, no necesariamente refleja que hay una buena cantidad de lipoproteína. Porque, a ver, quizás me voy a adelantar un poquito a lo que van a ver con otros colegas, pero si ustedes analizan, lo que nosotros evaluamos en el perfil lipídico no es la cantidad de lipoproteína. Nosotros no cuantificamos la partícula como tal, no cuantificamos la HL, no cuantificamos la LDL. Lo que nosotros medimos en el perfil lipídico es la cantidad de colesterol que está transportando esa lipoproteína. Entonces, si tú, por ejemplo, cuantificas una alta cantidad de colesterol HL, es la única información que estás teniendo de ella. Pero a lo mejor no necesariamente es una HL que está llevando a cabo bien su función. Entonces, ahí eso amerita, por ejemplo, un estudio más profundo. Ya, pero tener niveles elevados de HDL es beneficioso, pero hasta cierto rango. Cuando ya es muy alto, eso también puede estar reflejando alguna alteración. Lo que pasa es que lamentablemente en el estudio de las dislipidemias no se profundiza tanto como en los mecanismos o los aspectos específicos que pueden estar fallando. Ya el perfil lipídico, insisto, solamente nos brinda una mirada del colesterol que están transportando esas lipoproteínas, pero no de la estructura, de su función, si está en un estadio madurativo adecuado la lipoproteína, etcétera. Ya, vuelvo. Hoy parece que igual me quedó como malita mi diapo, pero lo que yo quería presentarles acá
era una tablita que ilustra las diferencias entre las lipoproteínas. Como ya dijimos, el nombre se deriva de las diferencias en cuanto a densidad. Ya acá tenemos las diferentes partículas de lipoproteína, las densidades y cómo estas densidades también se ven reflejadas en relación al tamaño de estas partículas. Eso es una de las principales diferencias. De hecho, los primeros análisis de lipoproteínas pudieron hacerse gracias a la separación por ultracentrifugación, ya que en donde se pudo obtener las diferentes fracciones de lipoproteína. Y otra diferencia que podemos encontrar en ellas es su movilidad electroforética. Ya no sé cuántos de ustedes han hecho electroforesis, pero si nosotros hacemos una electroforesis de proteínas, nosotros sabemos que todas las fracciones proteicas quedan divididas en diferentes grupos que se denominan alfa, beta y gamma globulinas, ¿no es cierto? Entonces, basándose en esa separación, es que cuando queremos hacer un análisis de la separación de lipoproteínas, también las podemos encontrar separadas en bandas características, como lo que ustedes ven acá, ¿ya? Los kilomicrones, por ser tan grandes, son como la albúmina, que prácticamente no migra mucho. Sin embargo, todas las lipoproteínas que tienen ApoB, como son las VLDL, las IDL y las LDL, migran hacia las zonas beta, prebeta y beta, en comparación, por ejemplo, a un proteinograma, mientras que las HDL migran a la zona alfa. Esto hoy en día quizás no es tan relevante, porque no se practica, no se hace mucha electroforesis de lipoproteínas, pero si ustedes revisan literatura de más años, había una clasificación de las dislipidemias que era bien extensa y que denominaba varios tipos de dislipidemias, como por ejemplo la hiperalfa lipoproteinemia, o la hipoalfa lipoproteinemia, o la hiperbeta lipoproteinemia. ¿Ya? Esos nombres, ese tipo de clasificación de las dislipidemias deriva precisamente de esta característica de las lipoproteínas, que es posible separarlas gracias a su migración en un campo electroforético. Esa es otra característica importante de ellas. Y la característica en cuanto a su composición lipídico, ¿no es cierto? Ya lo analizamos. Y la otra característica importante es en cuanto al tipo de apolipoproteínas que posee cada uno. Ya hicimos algunas diferencias, ¿no es cierto? Que por ejemplo el kilomicrón tiene ApoB 48, que las HL no tienen ApoB, pero tienen ApoA. Sin embargo, hay varios otros tipos de apolipoproteínas. Fíjense que está la ApoA1, A2, A4, A5. Está también la ApoC. Existe la ApoC1, ApoC2, ApoC3, está la ApoE, ¿ya? Estas apolipoproteínas también es posible de medirlas en el laboratorio, ¿ya? Sin embargo, las que más se utilizan son las ApoB, ApoB100 y ApoA porque se asocian a LDL y HL. Ahora, estas apolipoproteínas están presentes en estas macromoléculas para cumplir un rol. Y ese rol de las apolipoproteínas tiene que ver con su transporte y tiene que ver con su metabolismo. Yo les voy a ejemplificar acá el rol que tiene la ApoB100 en cuanto a las LDL. Ya, las LDL ya dijimos que son lipoproteínas que provienen del catabolismo en las LDL y que su principal lípido es el colesterol. ¿Por qué? Porque las LDL, su misión es entregar este colesterol a las células, ¿ya? A las células, los diferentes tejidos van a poder captar esta lipoproteína para poder internalizar el colesterol. Ahora, ¿cómo se logra esto? Gracias a la ApoB100. Ya, la ApoB100 es prácticamente la única polipoproteína que tiene la LDL. Esta polipoproteína se encuentra aquí anclada en la superficie, es un componente estructural fundamental de ella, es codificada por el gen, ¿no es cierto?, de la ApoB, y como proteína tiene algunas características importantes, como tener un peso molecular de 521 kilodalton, y toda la secuencia aminoácidica de esta ApoB100
tiene dominios, es decir, porciones que son claves para el rol que cumple la ApoB. Y uno de los dominios más importantes es el que ustedes ven acá, ¿ya? Este dominio beta 2, que está localizado en esta estructura, que igual es una estructura que está llena de hélices que envuelven a la apolipoproteína. Si nosotros la pudiéramos ver así como estructura tridimensional, veríamos que esta ApoB, a lo mejor ustedes se la imaginaban como una pelotita esférica, no, es una estructura que está envolviendo, ¿no es cierto?, a la LDL y tiene un plegamiento y una estructura tridimensional en base a hartas hélices, muchas de ellas alfa hélices, ¿ya? Y hay una zona que se forma, que es el dominio beta 2, que es clave, porque es el dominio de unión al receptor del LDL. La única manera que una célula pueda captar la LDL para abastecerse de colesterol es expresando un receptor especial para ello. ¿Y qué son los famosos receptores LDL? Que las células los sintetizan, los expresan en la membrana, y este receptor, que nosotros lo podemos ver aquí con un detalle un poquito más molecular, es un receptor con una estructura proteica bien especial. También tiene 5 porciones. Y este receptor, en su dominio amina terminal, tiene el ligando que precisamente va a reconocer la ApoB, ¿ya? Entonces, cuando la célula sintetiza este receptor, lo expresa en la membrana, hay una porción del receptor que queda anclado a la membrana para que el receptor quede ahí, ¿no es cierto?, en su envoltura, y este dominio aminoterminal es el que va a reconocer a la ApoB100, va a favorecer la unión ligando-receptor y va a permitir, ¿no es cierto?, que la célula incorpore esta lipoproteína, después la degrade y la célula se quede con el colesterol, ¿no es cierto?, para poder utilizarlo ya sea en sus membranas celulares, en el metabolismo de algunas vitaminas, o por ejemplo, si es una célula especializada en la síntesis de hormonas esteroidales, va a utilizar el colesterol para esa finalidad, ¿ya? Pero si, por ejemplo, la LDL no tuviera ApoB100, esto no pasaría, ¿ok? Aquí este es un ejemplo de cómo las apolipoproteínas tienen funciones clave. La ApoE también es una apolipoproteína que media la unión de las diferentes lipoproteínas a receptores en tejidos. Por ejemplo, la HL tiene apolipoproteínas que son claves para la activación de enzimas, como la lecitincolesterol acetiltransferasa. El kilomicrón y la VLDL es muy rica en ApoC2 y ApoC3, porque esas apolipoproteínas activan o inhiben esas enzimas y de esa manera se va regulando y se va modulando el metabolismo que esas lipoproteínas deben sufrir. Entonces, esas apolipoproteínas son fundamentales para llevar a cabo estas funciones. Ahora, solo para aprovechar de hablar de la ApoB, nosotros analizamos que el kilomicrón es especial porque él tiene ApoB 48, ¿no es cierto? Pero las VLDL, LDL e LDL tienen ApoB 100. Ambas, tanto ApoB 48 como ApoB 100, son sintetizadas o son codificadas por el mismo gen, ¿ya? El gen de ApoB codifica tanto para la ApoB 48, pero para la ApoB 100 también. ¿Cuál es la diferencia? La ApoB 100 es sintetizada en el hígado, pero la ApoB 48 es sintetizada en el intestino. ¿Por qué? Porque los kilomicrones se forman en el intestino y las VLDL se forman en el hígado. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? En la secuencia del gen de ApoB que está en el intestino, hay una mutación muy puntual. Y esa mutación lo que hace es generar un codón de parada, ¿ya? Ustedes saben que el código genético, ¿no es cierto?, inicia la traducción de una secuencia para una proteína o la termina reconociendo ciertos codones. Y en el gen de ApoB, que está en el intestino, hay una mutación que genera un codón de término anticipado, lo que determina que la proteína que se va a generar tiene solamente 48 aminoácidos. Entonces es como que la ApoB 48 fuera una ApoB 100 más cortita, ¿ok? Son codificadas por el mismo gen, y eso se debe a esta característica
genética. Y en realidad la ApoB48, por ser una proteína truncada, tampoco cumple funciones tan claves para el kilomicrón. ¿Ya? Bueno, como yo les decía, todas las apolipoproteínas cumplen funciones claves. Aquí en estas tablitas, y ustedes lo pueden encontrar en la literatura, bien detallado, se van a dar cuenta de cada una de las funciones que cumplen. En el caso de la ApoA1, que es la apolipoproteína predominante en las HDL, cumple una función clave en activar la lecitin-colesterol acetiltransferasa, que es una enzima que ya les voy a explicar qué es lo que hace, ¿ya? Pero es fundamental para eso. Aquí podemos encontrar el detalle, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo les decía, la ApoC2 y ApoC3, que están en los kilomicrones y en las VLDL, la ApoC2 activa a la lipoproteína lipasa, pero la ApoC3 la inhibe. Y ya vamos a ver por qué es tan importante que tengan esta función complementaria, que estén ambas presentes en la lipoproteína, pero una activa y la otra inhibe. Bien, y nosotros dijimos que si bien todas estas lipoproteínas tienen sus particularidades, ¿no es cierto?, actúan en diferentes fases del metabolismo lipídico. Así que ahora nos vamos a concentrar en ver más detalles de cada una de estas fases, ¿ok? Y vamos a partir, por supuesto, con el metabolismo exógeno. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, la próxima clase, que tenemos el día jueves, vamos a estar hablando de bases genéticas de dislipidemia. Entonces ahí vamos a retomar algunas de las cositas que yo les he hablado, ¿ya? Porque ahí vamos a ver que los defectos genéticos repercuten directamente en defectos proteicos a nivel de receptores y a nivel de enzimas que participan en todos estos procesos. Así es que no se olviden de estos énfasis que yo les estoy dando, porque ahí vamos a ir aplicando lo que estamos viendo ahora. Bien, vamos a hablar entonces de metabolismo exógeno. Bueno, como ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Todo parte con el consumo de estas maravillas, pero lo vamos a pasar rapidito. Por la hora lo vamos a pasar rapidito. Bueno, pero cuando nosotros consumimos, ¿no es cierto?, una carga de lípidos, ya en el estómago parte la degradación parcial de estos lípidos a través de la lipasa gástrica, pero ya el fuerte de la digestión está en relación a la acción de la lipasa pancreática, ¿no es cierto? Es una enzima que es producida por el páncreas, que llega a través del jugo pancreático al intestino, y su misión es precisamente hidrolizar estos triglicéridos que fueron emulsificados gracias a la bilis, como son insolubles, ese es el rol de la bilis, y los hidroliza, ¿no es cierto?, en sus unidades fundamentales, que son los monoglicéridos y los ácidos grasos. De esta forma, el enterocito, ¿no es cierto?, la célula del intestino, puede absorber estos lípidos, pero el enterocito va a volver a utilizarlos para sintetizar triglicéridos, ¿ya? Toma de nuevo el glicerol con los ácidos grasos, sintetiza triglicéridos, y a estos triglicéridos le comienza a unir proteínas, que son las famosas apolipoproteínas, porque del enterocito se va a formar esta primera lipoproteína, que es el kilomicrón, ¿ya? Se forma en el enterocito. Y este kilomicrón va a tener un tránsito en una primera etapa, primero en la linfa, ya va a viajar a través de la linfa, y después va a pasar a la circulación. ¿Cuál es la meta del kilomicrón? Llegar al hígado. Ya vimos, vamos a retomar un poquito acá esta figura, y ya hemos visto, ¿no es cierto?, que a partir de los lípidos que incorporamos de la dieta se sintetiza el kilomicrón, ¿no es cierto? El kilomicrón después llega a la circulación y su finalidad es llegar al hígado. Pero la verdad es que el kilomicrón sufre un proceso de transformación en esta etapa. Nosotros ya sabemos que el kilomicrón, su principal componente lipídico son los triglicéridos, ¿no es cierto? Más o menos el 80% de su contenido son triglicéridos, y tiene harta diversidad de apolipoproteínas, en las cuales destaca la ApoB48, pero también las ApoC, ApoE, algunas ApoA. Bueno,
Dentro de estas ApoC que tiene el kilomicrón está la ApoC2, que activa una enzima, que es la lipoproteína lipasa o LPL, como normalmente le llamamos, y también tiene la ApoC3 que la inhibe. ¿Por qué? Porque el kilomicrón, mientras va viajando a través de la circulación, se encuentra con esta enzima, con la lipoproteína lipasa, que es una enzima que está anclada al endotelio, ¿ya? No es una enzima que esté viajando por la circulación, sino que es una enzima que estratégicamente está anclada al endotelio por una molécula de protoglicano, ¿ya? Está ahí, la lipoproteína lipasa está como esperando que pase un kilomicrón. ¿Para qué? Para hidrolizar el contenido lipídico que lleva el kilomicrón, es decir, triglicéridos. ¿Por qué hidroliza estos triglicéridos? Porque a los tejidos les interesa tomar los ácidos grasos, ¿ya? Ustedes saben que los tejidos, el tejido muscular, el tejido adiposo, sobre todo el tejido adiposo almacena, ¿no es cierto?, estos ácidos grasos, el músculo lo ocupa de manera importante como fuente de energía. Entonces, esta enzima es clave porque a medida que van circulando los kilomicrones, ella hidroliza los triglicéridos para ir tomando estos ácidos grasos y abastecer estos tejidos. Pero eso significa que en su tránsito, por acción de la lipoproteína lipasa, el kilomicrón va perdiendo contenido lipídico, se va achicando y se va transformando en un kilomicrón más chiquitito, que es lo que nosotros conocemos como remanente de kilomicrón. Entonces, lo que finalmente va a llegar al hígado es una lipoproteína muy empobrecida en triglicéridos y también empobrecida en proteínas, porque el kilomicrón, bajo la acción de la lipoproteína lipasa, no solamente va perdiendo triglicéridos, sino que también va perdiendo proteínas, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que la lipoproteína lipasa es capaz de llevar a cabo su función? Porque cuando llega el kilomicrón, la ApoC2, que está presente en este kilomicrón, la activa, pero la ApoC3, que está ahí atenta, ¿no es cierto?, la inhibe. Por eso es que quedan remanentes, porque si no existiera esta acción antagónica de la ApoC3, no quedaría nada, se hidrolizaría y se desagregaría totalmente el kilomicrón. Pero es necesario que los lípidos que el kilomicrón transporta lleguen al hígado, porque el hígado los necesita, ya los tiene que reutilizar, ¿ok? Y esto es fundamentalmente lo que ocurre en la fase de metabolismo exógeno. Se forman los kilomicrones y después se van hidrolizando parcialmente por la acción de la lipoproteína lipasa con la misión de entregar ácidos grasos a los tejidos y llegar, ¿no es cierto?, con lípidos también al hígado. ¿Qué es lo que viene a continuación? La segunda fase del metabolismo, que es el metabolismo endógeno. ¿Qué es lo que ocurre en este metabolismo endógeno? Bueno, el hígado sintetiza lipoproteínas en base a los ácidos grasos que tiene, glicerol, colesterol y apoproteínas que sintetiza, sobre todo ApoB100, es capaz de sintetizar VLDL. Acuérdense que la VLDL es muy similar al kilomicrón porque es una lipoproteína rica en triglicéridos. Y tiene también distintas apolipoproteínas, también tiene ApoC2, ApoC3, pero tiene ApoB100 como apolipoproteína principal. Una vez que las VLDL salen a la circulación desde el hígado, les pasa lo mismo que los kilomicrones. Se encuentran con esta lipoproteína lipasa que va a ser activada por la ApoC2 con la finalidad de perder ácidos grasos para entregárselo a los tejidos. Y a medida entonces que esta VLDL va perdiendo lípidos y perdiendo proteínas también, se va transformando en una estructura que modificó su concentración lipídica, que perdió hartos triglicéridos y queda convertida en la IDL o lipoproteína de densidad intermedio, que siempre tiene como la mitad de colesterol y la mitad de triglicéridos. Esta IDL tiene dos posibilidades, ¿ya? Una posibilidad es que una proporción de ella se siga metabolizando por la acción de otra enzima que se llama lipasa hepática, ¿ya? Esta IDL vuelve al hígado, ¿ok? Vuelve al hígado, puede ser captada por receptores que están en el hígado, o bien, aquí aclaro un poquito lo que dije antes, puede ser catabolizada por la lipasa hepática, y cuando esto sucede,
sigue perdiendo, porque la lipasa hepática igual a una hidrolasa, sigue perdiendo triglicéridos y por lo tanto queda convertida en una lipoproteína con una alta cantidad de colesterol. Y por lo tanto va adquiriendo mayor densidad y queda convertida en la LDL. Y este LDL, tal como lo vimos anteriormente, su misión es entregar este colesterol a los tejidos. Quiero rescatar un aspecto que es importante, ¿ya? Y es que bajo la acción de la lipoproteína lipasa ya sabemos que tanto los kilomicrones como la VLDL en momentos distintos del metabolismo pierden triglicéridos. Pero yo les dije que en este proceso de transformación también van perdiendo proteínas. Nosotros ya tenemos claro que en el fondo esta hidrólisis de triglicéridos es para poder aportarle ácidos grasos como fuente de energía a los tejidos. Pero ¿por qué pierde las proteínas? ¿Por qué no las mantiene? ¿A alguien se le ocurre? ¿O qué pasa con esas proteínas que estas lipoproteínas van perdiendo? ¿Qué pasa con ellas? ¿Alguien sabe? Pues fíjense que aquí aparece un rol tras bambalinas. Y es que todas esas proteínas que se van perdiendo en este proceso de transformación son captadas de manera súper inteligente por la HDL. ¿Ya? Porque estas lipoproteínas andan todas circulando. Va pasando un kilomicrón, pero también una VLDL, una IDL, una LDL. Y por ahí también una HDL. Y esta HDL anda ahí muy atenta. Entonces, mientras estas lipoproteínas se van catabolizando, mientras el kilomicrón se va transformando, mientras la VLDL se va transformando, ella va captando las proteínas. Por eso es que la HDL es una lipoproteína tan rica en proteínas. Ella las recicla, ella las utiliza. ¿Ok? Así es que eso no se van degradando, sino que van siendo captadas por la HDL. ¿Ya? Entonces hasta aquí hemos completado la segunda fase del metabolismo, que sería la fase endógena. Resumen, parte con la síntesis de VLDL y posteriormente viene todo este proceso de catabolismo, es decir, de conversión de VLDL a IDL y a LDL. ¿Por qué se produce ese catabolismo? Por la acción de la lipoproteína lipasa, que hace que la VLDL vaya perdiendo triglicéridos, al igual que la IDL, cosa que queda una partícula mucho más concentrada en colesterol, que puede entregar este colesterol a los tejidos gracias a su unión a receptores específicos en ellos. ¿Ok? ¿Y qué fase nos queda? La fase del transporte reverso. Vamos a recordar brevemente que para que la LDL pueda cumplir su función, es fundamental que exista el receptor de LDL, que ya lo habíamos hablado anteriormente, y que va a reconocer especialmente esta ApoB100. Y también enfatizar algo que también les había dicho, y es que en el fondo la LDL, la única apolipoproteína que tiene es la ApoB100, no tiene más APO, ¿ya? Y es la ApoB100 que no se perdió. Es decir, la VLDL mientras se fue catabolizando fue perdiendo montones de apoproteínas, las ApoE, las ApoC2, las ApoC3, ¿no es cierto? La IDL no interactúa con la LPL, así que por eso no tiene que tener ApoC. Y finalmente la LDL solamente tiene ApoB100 porque es la que le va a servir para interactuar con los receptores celulares. Quiero también detenerme en algo, en un detalle, ¿ya? Y es que para que Ay, perdón, quiero volver un poquito atrás. Para que la LDL pueda ser captada, requiere estos receptores. Si falla la estructura del receptor o falla el número de receptores en las células, eso va a impedir que las LDL sean captadas. ¿Y qué va a pasar si disminuye la captación de las LDL? El colesterol se acumula, ¿ya? Se comienza a acumular en circulación, después se deposita y comienza el proceso de aterosclerosis. Entonces, los problemas en los receptores de LDL son un punto clave en el desarrollo de hipercolesterolemia. ¿Qué es lo que hace normalmente la célula para que no les falten los receptores? Los recicla. ¿Ya? Las células tienen la capacidad de sintetizar receptores. Bueno, ustedes recordarán que a través de su retículo endoplásmico, su aparato de Golgi, ¿no es cierto? Las células sintetizan
sintetizan, después almacenan estos receptores, lo expresan en la membrana, los receptores cumplen su propósito de captar las LDL, pero fíjense que se reciclan, ¿ya? Es decir, la célula inteligentemente ahorra energía reutilizando receptores. Pero los receptores como proteína van a tener una vida media que se va a cumplir, pues no se van a estar reciclando eternamente. Y quien le pone fin a la vida de un receptor, ya cuando detecta que este ya no va a poder seguirse reutilizando, es una enzima, ¿ya? Es una enzima que se llama PCSK9, ¿ok? La PCSK9, que es una proproteína convertasa, ¿ya? Que es sintetizada por las células y que tiene esta misión. Detectar aquellos receptores que ya se han reciclado muchas veces y por lo tanto los degrada, como el proceso de catabolismo propio de una célula. Pero también se ha visto que hay algunos casos en los cuales hay una actividad muy elevada de la PCSK9. Entonces, si una persona tiene un defecto en donde se produce una actividad muy elevada de PCSK9, ¿qué le va a pasar? ¿Qué consecuencia va a traer? Esa persona va a estar degradando todos sus receptores, no los va a reciclar todo lo que debería y va a tener una insuficiencia en el número de receptores celulares. Y por lo tanto puede tener hipercolesterolemia. Ese conocimiento es lo que ha llevado hoy en día al desarrollo de nuevas terapias para la hipercolesterolemia. Hoy en día existen anticuerpos que bloquean a la PCSK9 y por lo tanto impiden que ella degrade los receptores y de esa manera la célula queda más abastecida de receptores. Esta es una terapia que ha demostrado ser bastante efectiva para el control de la hipercolesterolemia, ¿ya? Además de las estatinas, que es como el tratamiento de elección. Eso para que también lo conozcan, porque son terapias farmacológicas que se basan en el conocimiento del metabolismo lipídico. Bueno, y llegamos a la tercera fase del metabolismo, que es el transporte reverso de colesterol. Y miren, yo creo que vean esta imagen. El transporte reverso de colesterol es la fase más compleja del metabolismo lipídico. Porque en esta fase sí que hay participantes. No solamente está el HDL, ¿no es cierto? Sino que hay muchas proteínas que actúan como enzimas, como transportadores, ¿ya? Como receptores. Y además, la HDL tiene una particularidad. Bueno, tiene hartas particularidades. Acuérdense que yo le dije yo era HDL lovers. Pero las HDL, a diferencia de las otras lipoproteínas, la HDL se va formando en circulación, ¿ya? Parte como casi nada. Y a medida que va incorporando proteínas y va incorporando lípidos, se va formando esta HDL y va madurando. ¿Ya? La HDL es una lipoproteína que sufre un proceso de maduración, de crecimiento durante su metabolismo. ¿Y cómo se forma la HDL? Miren, para que nazca una HDL, tiene que haber una apolipoproteína que es la ApoA1. ¿Ya? La ApoA1 se sintetiza en el hígado y en el intestino. Tiene que haber ApoA1 y además tienen que haber unos poquitos fosfolípidos. Entonces, el hígado y el intestino aportan ApoA1 y aportan fosfolípidos a través de unos transportadores de flujo que se llaman ABCA1. Transportadores ABCA1. Estos son claves, ¿ya? Son transportadores de flujo que sacan de los tejidos la ApoA1 y los fosfolípidos y en circulación, ¿no es cierto?, va a favorecer la formación de una HDL muy pobrecita, muy chiquitita, plana. Si nosotros la miramos en su forma, esta HDL se caracteriza por ser discoidal, por ser así planita, achatada, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con esta HDL después que nace? Mientras va circulando, ella se dedica a recibir. ¿Y qué va recibiendo? Fosfolípidos y colesterol desde los tejidos, también a través de transportadores ABCA1, ABCGA1, los mismos macrófagos que remueven estos lípidos se los entregan al HDL y, si lo recuerdan bien, las lipoproteínas que se han ido catabolizando en circulación le van entregando proteínas también. Entonces, mientras más
interacciones va teniendo el HDL con transportadores, con los tejidos, con otras lipoproteínas, va recibiendo lípidos, va recibiendo proteínas, se va transformando en una partícula esférica y madura, ¿ya? Es muy importante que el HDL adquiera esta forma madura, porque es la única forma en que esta HDL va a ser reconocida por receptores hepáticos. ¿Para qué? Para que el hígado reciba este colesterol y después lo elimine a través de la bilis. Por eso es que adelante cuando su compañera preguntó en el chat, ¿qué pasa con niveles altos de HDL? Una persona puede tener alto colesterol en las HDL, pero si esa HDL no está madura, es como que no sirviera, porque no está cumpliendo su propósito de ayudar a excretar ese exceso de colesterol, y es peligroso acumular colesterol. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunos elementos que participan, como por ejemplo esta proteína que se llama PLTP. Esta es la proteína transferidora de fosfolípidos. Esta proteína lo que hace es ir tomando todos los fosfolípidos que van sobrando del catabolismo de los kilomicrones y las VLDL, como se van achicando, ¿no es cierto? Estos fosfolípidos los toma esta proteína y se los da a las HDL. ¿Ya? Y la LCAT, que es una enzima súper importante y que es activada por la APOA1 que tiene la HDL, va esterificando el colesterol que va recibiendo la HDL. Y a medida que lo va esterificando, esta HDL se va transformando en una molécula esférica. Pero esto no termina ahí, porque hay otra enzima que es relevante y que es la CTP. La CTP es la proteína transferidora de ésteres de colesterol. Y esta proteína se encarga de hacer un intercambio de lípidos entre la HDL y todas las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ¿ya? O mejor dicho, las lipoproteínas que tienen ApoB, como son las VLDL, las IDL, y los kilomicrones también. Entonces, ¿qué es lo que hace la CTP? Saca triglicéridos de estas lipoproteínas y se los pasa a la HDL, y saca colesterol de la HDL y se lo pasa a las LDL, porque acuérdense que la LDL, su misión es ser una lipoproteína rica en colesterol para entregársela a los tejidos. Entonces la HDL, fíjense que en su función, ¿no es cierto?, de transporte reverso de colesterol, ella interactúa con todos, ¿ya? Ella interactúa con los tejidos para ir recibiendo lípidos, proteínas, para irse formando, pero también ayuda al metabolismo de las otras lipoproteínas. Ella le pasa colesterol a la LDL para que la LDL quede más enriquecida, ¿ya? Recibe fosfolípidos, recibe proteínas, mientras otras lipoproteínas se van transformando. Entonces el metabolismo de las HDL es bien interesante, es bien complejo y es crucial para que tanto la fase exógena como la fase endógena puedan cumplirse, ¿ya? El conocer el transporte reverso a este nivel ha permitido entender que la HDL tiene varias clases. Hay varias clases de HDL. Está la HDL naciente, hay HDLs intermedias y HDLs maduras. ¿Cuáles son las que interesa tener? Las HDLs maduras, porque esas son las que van a ser recepcionadas por el hígado, ¿ya? Ahora, ¿por qué les explico en detalle el transporte reverso? Porque se ha visto que la actividad aumentada de CTP es perjudicial para la maduración de un HDL. Si por algún defecto o por algún motivo la CTP está muy elevada en su actividad, lo que va a ocurrir es que la HDL se va a empobrecer de colesterol y se va a enriquecer de triglicéridos. Y el problema es que si la HDL se enriquece de triglicéridos, no alcanza su madurez. Por lo tanto, no llega al hígado. Y es una HDL que, si bien puede estar en circulación sanguínea, no es muy funcional. Entonces, esto ha determinado que hoy en día también existan fármacos que bloqueen la actividad de CTP, inhibidores de CTP, porque eso ayuda a controlar los defectos metabólicos que perjudican los niveles adecuados de HDL. ¿Ya? Y el conocer esto también ha permitido identificar las diferentes subclases de HDL, como ustedes las tienen acá. Si ustedes se ponen a leer un poquito más, se van a dar cuenta que es posible hablar de pre-beta HDL, alfa 4, alfa 3, alfa 2, alfa 1, que se refieren a diferentes estadios madurativos de las HDL.
Estas HDL se pueden identificar, o estas subclases de HDL se pueden identificar por diferentes metodologías, por ultracentrifugación, por espectrometría o resonancia nuclear magnética, por electroforesis bidimensional. El problema es que no son metodologías muy prácticas y muy accesibles en un laboratorio clínico. Entonces, si bien la información que nos entregaría, por ejemplo, conocer todas las subclases de HDL de un paciente es buena, metodológicamente no es muy accesible, ¿ya? Hoy en día se sabe que no solamente las HDL tienen subclases, también las LDL. Hay distintas subclases de VLDL, o sea, entre la VLDL y la LDL, hoy en día se conoce que hay una tremenda cantidad de subclases, como de partículas remanentes que van quedando de este proceso de transformación y catabolismo, ya que se están estudiando y se está entendiendo que si uno las llega a medir, puede obtener una información mucho más enriquecida acerca del riesgo cardiovascular de un paciente. Bueno, ¿con qué nos encontramos nosotros frecuentemente en el laboratorio? Con muestras muy lechosas, ¿no es cierto?, que claramente es lo que nosotros identificamos como lipemia. ¿Con qué lípido, o a qué lípido, mejor dicho, asocian ustedes la lipemia? Por ejemplo, si ustedes ven una muestra así, ¿qué sospechan? Triglicéridos. ¿Cuántos triglicéridos creen que podrían tener una muestrita como la que vemos aquí? A ver, juéguensela. Sí, sobre 1000. Los triglicéridos pueden aumentar muchísimo. Miren esta de acá. Uf, yo creo que esta. Constanza Peña dice que una vez vio una de 15.000. Diego Pino dice que una crema. Es como un quesillo, ¿no es cierto? Bueno, los triglicéridos cuando están aumentados le dan esa característica a la muestra, que por un lado está reflejando que hay una alteración lipídica en el paciente y por otro lado para nosotros también se transforma como un interferente bien importante en nuestras técnicas analíticas. Bueno, claramente que eso es una dislipidemia. Las dislipidemias se definen como alteraciones en las concentraciones de estas lipoproteínas que finalmente se van a reflejar en un perfil lipídico alterado, ¿no es cierto? Colesterol alto, triglicéridos altos, disminución de colesterol HDL, aumento de colesterol LDL, o una combinación, ¿no es cierto?, de estos parámetros. Ahora, tal como yo le dije anteriormente, el perfil lipídico solo mide la concentración total de colesterol y triglicéridos y el colesterol que está asociado a lipoproteínas como HDL y LDL, pero no se miden las concentraciones de lipoproteínas como tal, ¿ya? Podemos complementar un perfil lipídico con las mediciones de ApoB, de ApoA1, ¿no es cierto? Pero es información muy acotada que de pronto limita el poder entender toda esta visión panorámica que necesitamos del metabolismo lipídico para poder tratar adecuadamente un paciente. Sin embargo, se han hecho hartos esfuerzos por ir mejorando esta visión y hoy en día se está trabajando con algunas estimaciones matemáticas, como por ejemplo el famoso colesterol no HDL, que yo me imagino que los que están trabajando, a lo mejor los que están estudiando ya les habrán enseñado, que es una estimación para poder conocer el colesterol de todas aquellas lipoproteínas que no son HDL, así como también hoy en día se estima el colesterol remanente, que es el colesterol que es transportado por todas estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, como las VLDL, las IDL, ¿ya? Las LDL. Estos son cálculos que de a poco se han ido incorporando como complemento al perfil lipídico, que yo me imagino que cuando lleguen las clases, ¿no es cierto?, de pruebas de laboratorio los van a profundizar, pero yo quise tomarlos en este momento porque en el fondo son estimaciones que nos ayudan a visualizar y a comprender mejor qué es lo que está pasando con las lipoproteínas. Y en el fondo, las alteraciones en la concentración de lipoproteínas son las que van a arrojar alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿ya? Entonces, bueno, con esto termino la clase del día de hoy, porque como dijimos, la idea era tener como una visión panorámica de los conceptos fundamentales del metabolismo lipídico en detalle y a nivel molecular. Hay mucho más que podríamos comentar,
Sin embargo, ¿no es cierto?, para una clase es lo que yo considero que es adecuado, además que también nos da las bases para lo que vamos a continuar hablando el día jueves en cuanto a la comprensión de las bases genéticas de algunas dislipidemias. Ahí voy a volver a hablar de algunas enzimas, apolipoproteínas, transportadores, ¿no es cierto?, receptores, etcétera. Muy bien, dejo la palabra por si quieren hacer alguna pregunta. A ver, aquí en el chat me dicen que si puedo leer las preguntas y una vez finalizadas las preguntas terminamos la grabación. Las preguntas que pueden aparecer en el chat, Hans. Ya, voy a revisar entonces si hay preguntas. A ver, déjenme. La APO1 es una proteína que se puede medir. Hay métodos inmunoturbidimétricos que son fáciles de implementar en el laboratorio y la verdad es que es un buen indicador de la cantidad de HDL. Claro, porque como les comentaba, la formación de la HDL depende de la cantidad de APO1, pues sí, nace como una APO1 con un poco de fosfolípido. Pero insisto, una HDL puede nacer, pero solamente cumple su rol si madura. Entonces podemos tener un montón de subclases de HDL ahí dando vuelta, pero el que hayan HDL no nos asegura que efectivamente hay una real protección contra el riesgo cardiovascular, porque no nos asegura que verdaderamente se está excretando el colesterol, porque si esas HDL no maduran y quedan dando vuelta, no se cumple su propósito. ¿Ya? A ver, espérate, aquí... A ver, aquí me dice Valentina, me perdí una parte de la clase por el tráfico donde se ve la clase de nuevo. Ay, chuta, espérame. Ay, espérame un poquito, es que como que tengo el chat en una ventanita súper chiquitita. Ay, espérame un poquito, espérame un poquito. Estoy tratando de llegar al mensaje, espérate. Ay, me perdí. No sé. Ah, ya, una parte del chat donde se ve la clase de nuevo, nunca ha ocupado Zoom. Ah, Valentina, mira, yo tengo entendido que esta grabación va a quedar disponible, también podemos dejar disponibles las diapositivas, así es que yo creo que si te comunicas con Hans, o Hans te encargo aquí, Valentina Bruna, para que se pueda como poner al día con los detalles de la clase. Ya después hablamos de la medición de APOA1, claro, el problema estaría en reconocer la HL madura, sí, yo creo que ese es un esfuerzo importante, y de ahí lo que a mí me gustó mucho era la posibilidad de medir las HDL, las subclases de HDL. Recomendación de material de estudio extra, mira, yo tengo varios artículos que a lo mejor podrían ser útiles, sobre todo los que hablan de estos nuevos parámetros como el colesterol no HDL, colesterol remanente, también súper importante que siempre se habla como de la hipercolesterolemia como un factor de riesgo cardiovascular, pero hoy en día la hipertrigliceridemia tiene el mismo potencial. Ya una persona que tiene los triglicéridos altos también tiene un enorme riesgo cardiovascular y eso se está profundizando mucho. Por ejemplo, los que trabajan me van a encontrar la razón, pero en el diabético hay una dislipidemia que es característica y que es el aumento de los triglicéridos y la disminución de HDL. Eso tiene una explicación en base al metabolismo, porque los diabéticos aumentan la actividad de CTP. Entonces las HDL disminuyen porque en el fondo se transforman en HDL enriquecidas en triglicéridos, ¿ya? Y hoy en día se está estableciendo que hay algunos cocientes, como por ejemplo la relación entre triglicéridos y glucosa, que es un buen predictor también de riesgo cardiovascular en los diabéticos.
Hay varias cositas, pero eso ya es como del tema de dislipidemias, que yo me imagino que también lo van a abordar colegas más adelante. Pero esas cosas son súper interesantes en cuanto a entender el metabolismo lipídico y su fisiopatología. ¿La H de la madura puede estar relacionada con la edad del paciente? Bueno, se ha visto que hay factores que influyen, como la edad. Las personas a medida que envejecen, por ejemplo, van disminuyendo los niveles de HDL. La alimentación, el tipo de lípidos que se ingieran, sobre todo de ácidos grasos, también influye ya en la maduración de las HDL. Hay varios factores ahí relacionados. Ahora, no solamente la POA1 influye en la HDL madura, ya lo vamos a ver en la clase genética, la actividad del LCAT, la actividad de la CTP, la actividad de la PLTP, la actividad de los transportadores ABCA1. Eso también influye, ¿ya? En el metabolismo de las HDL. Aquí me preguntan si al tener los triglicéridos mayores a 400 se puede informar todos los parámetros lipídicos. Bueno, no. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el perfil lipídico el colesterol LDL se suele estimar a través de la fórmula de Fredwald, ¿no es cierto? Pero la fórmula de Fredwald tiene como limitante, o cuando se postuló, ¿no es cierto?, que ya, como es un cálculo matemático, cuando los triglicéridos son superiores a 400 miligramos por decilitro, se pierde la correlación, ¿ya? Sobre todo porque impacta directamente en la estimación que hacemos del colesterol VLDL cuando dividimos los triglicéridos en 5. Entonces, no se recomienda utilizar la fórmula de Fredwald cuando los triglicéridos son mayores a 400. Pero estudios que ya vienen desde hace algunos años han demostrado que inclusive con niveles de triglicéridos sobre 200 ya no es recomendable utilizar la fórmula de Fredwald. Por eso es que, sobre todo en pacientes que tienden a la hipertrigliceridemia, como son los diabéticos, hoy en día estimaciones como el cálculo del colesterol no HDL cobran valor, ¿ya? Sobre todo en aquellos que no se puede calcular el LDL. Ahora en el laboratorio sí es posible hacer una medición directa del colesterol LDL mediante los ensayos homogéneos directos, pero esos son más costosos, que son muy similares a lo que se hace con las HDL. Pero eso, como si es que la alternativa que tenemos en nuestro laboratorio es solo calcular LDL con la fórmula de Fredwald, pacientes sobre 400 no podrías calcularlo, no se podría informar, ¿ya? ¿Qué más me dicen? Lo de la subclase HL es súper interesante. Ya hay varias cosas que profundizar ahí, que estudiar. Yo les voy a dejar mi correo por si, o no sé, Hans y Diego les dejan mis antecedentes, mi correo, no tengo problema, por si alguien quiere hacer más consultas. Escuché la medición de LDL oxidado en sangre. Sí, hay algunas posibilidades de medir LDL oxidado, que es la LDL como más heterogénica, pero todavía no hay ensayos validados a nivel diagnóstico. Hay hartas investigaciones que lo han hecho como en un contexto más experimental, pero como un kit diagnóstico, no estoy segura si ya a estas alturas están disponibles, pero eso igual es bueno porque ayuda a estimar bastante más el riesgo heterogénico de las LDL. Y esas parece que son las preguntas. Las referencias están en algunas diapositivas también, y los artículos a lo mejor les puedo dejar un paquetito de artículos para que queden disponibles en el Classroom. Entiendo que es como una plataforma. Ahí Diego y Hans me pueden ayudar, pero sí les puedo dejar el material complementario que requieran. ¿Ya?